En Cristo encontramos la libertad que anhelamos. No somos esclavos del pasado, ni prisioneros de nuestras circunstancias. En Él hallamos la fuerza para romper cadenas, superar temores y alcanzar nuestro verdadero potencial. Bienvenidos a Libres en Cristo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos de nuevo a este programa que hemos diseñado con cariño de manera muy especial para cada uno de ustedes. Yo soy Amaury Rodríguez y estamos ya listos, preparados para llevarles a ustedes este recorrido que hacemos en este su programa Libres en Cristo. Un programa que está hecho especialmente para ustedes, mis queridos PPLs, así que les enviamos nuestro saludo cordial en todos los centros de reclusión, en Bogotá, en Medellín, aquí en Bucaramanga, por allí por Girón, todos los centros de reclusión. Nosotros queremos enviarles a ustedes nuestro abrazo y nuestro cariño de manera muy especial. Hoy, por supuesto, vamos a tener un programa muy especial, un programa maravilloso, como todos los programas. Vamos a tener una temática interesante y para ello está conmigo el pastor Joel Galvis, quien es ya de la casa, es el pastor del capellán del Ministerio Carcelario Adventista. Así que, pastor, bienvenido, gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, Maurice, gusto saludarlo, gusto estar aquí compartiendo con usted, dispuestos a llevar este programa en el día de hoy y por supuesto contento de poder llegar hasta nuestros amables oyentes. Esperamos que este programa sea de mucha bendición. Así es, pastor, y antes de comenzar pues no podemos dejar a un lado la dirección de nuestro Dios, así que yo voy a pedirle a usted, pastor, que nos dirija en oración para que podamos arrancar el programa de hoy. Muy bien, vamos a disponernos. Nuestro eterno Señor que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza, el honor y la majestad son tuyos, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos en esta hora por la oportunidad que tenemos de llegar hasta nuestros oyentes con este programa especial Libres en Cristo, un programa que esperamos pueda ser de consuelo, de fortaleza, de ánimo y motivación para nuestros amigos privados de la libertad en cualquier lugar, en cualquier rincón del planeta donde nos escuchen. Señor, que tu voz a través de nosotros, el hermano Maurice, este servidor, pueda llegar hasta ellos y puedan recibir una palabra tuya, una palabra que llegue para edificar, para fortalecer su vida espiritual. Quiero rogarte, Señor, que nos acompañes a través de este programa, que tu presencia esté aquí con nosotros y esté con cada oyente. Lo agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, así es. Gracias, pastor, por estar allí con la oración. Nosotros hoy queremos comentarle de qué vamos a hablar. Vamos a hablar hoy del crecimiento en la gracia. Wow, este es un tema que tiene mucho para hablar, ¿no? Primero, pues, saber y definir qué es la gracia, ¿no? ¿Qué es eso? Hay alguien que decía por allí, pastor, no, es que tenemos que trabajar para tener la gracia, pero es que la gracia es un regalo inmerecido, que no merecemos, ¿no? Pero que el Señor nos lo dio, así que lo único que tenemos que hacer es tomar la gracia, eso es lo único que tenemos que hacer. Así que bueno, de esto vamos a estar conversando hoy aquí en el programa. Estoy convencido de que esto será de gran bendición tanto para ustedes como para nosotros, este servidor y el pastor Joel, que bueno, vamos a estar aquí conversando con todos ustedes. Así que, mi querido pastor, yo quisiera abrir el compás en este momento especial para primero pues comenzar hablando precisamente de eso, ¿qué es la gracia? Para aquellos que de pronto están conectados ahorita en este momento que no sé si sepan el contexto, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, pero de pronto hay personas que primera vez que escuchan esto, gracia, este tema, este término gracia. Digamos, en el contexto espiritual, ¿esto qué significa, pastor? Sí, bueno, va muy asociado con el regalo y el don precioso de Jesucristo y la presencia de Él hacia el ser humano, ¿no? Nosotros tenemos una condición terrible por ser humanos, ¿no? Aquí no se trata de qué nación es o qué cosas malas ha hecho o no ha hecho, simplemente
tenemos una condición y nuestra condición es pecaminosa, carnal, dispuesta a enfermarnos, a morirnos, a acabarnos, no tenemos esperanza ninguna. Entonces, cuando se habla de la gracia, se habla de un regalo inmerecido que a través de Jesucristo llega a nosotros, llega a nuestro corazón a través de la fe y nos permite tener esa esperanza, ese crecimiento espiritual, ese desarrollo del carácter, el poder ser rescatados de esa condición tremenda a la que estamos todos sometidos humanamente y tener la esperanza de la vida eterna. Y gracia se llama pues sencillamente porque Jesucristo la pagó, nos la obsequia como algo gratis, como algo que no merecemos, ¿no? Así es, pastor. Usted decía algo bien interesante. Ese es algo que no merecemos, pero que el Señor dejó allí para que nosotros podamos tener en cuenta que es por gracia, por misericordia de Dios, que pues nosotros somos llamados a tener una vida eterna, ¿no? Bueno, la vida espiritual está sujeta a una ley. Sí, a una ley común a muchos organismos vivos, pues debe crecer o morir. Correcto. Es así. O sea, si usted tiene gracia, usted tiene la gracia del Señor, dependerá de usted que esa plantica pueda crecer o se muera. Entonces, puede crecer continuamente y sin limitaciones. Ahora, ¿en qué consiste ese crecimiento? ¿Cómo puede lograrse? ¿Qué nos asegura ese crecimiento en la gracia? ¿Usted qué nos puede decir al respecto de esto, mi querido pastor? En el crecimiento de la gracia, ¿cómo podemos lograr crecer en la gracia, ¿no? Porque se dice fácil, ¿no? Pero de pronto nos están escuchando algunas personas que de pronto no sepan el contexto real de esto. ¿Cómo puedo yo crecer en la gracia? Ya teniendo en cuenta que la gracia es un regalo inmerecido, que es el favor de Dios en la condición en la que nosotros nos encontramos, una condición pecaminosa. ¿Cómo puedo entonces yo crecer en esa gracia, pastor? Sí, es un asunto, es un mandato, digamos, del Señor para todo el que se acerca a Él. Dice 2 de Pedro 1:2, que la gracia y la paz se os multipliquen mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el crecimiento en la gracia está dado en el conocimiento de Dios. De hecho, San Juan 17:3 ya lo decía cuando las palabras muy comunes que hemos escuchado, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos crecer? Bueno, multiplicándonos a través del conocimiento del Señor Jesús, a través de su palabra. De esa manera, Él va permitiendo que en nosotros crezca y se multiplique esa gracia. Hay algo importante que debemos nosotros como que recalcar en este instante, pastor. Es que muchas personas, yo conozco gente que lee la Biblia muchísimo. Hay gente que lee mucho la Biblia, pero no crecen. Es decir, hay personas que sí, que leen la Biblia, que la tienen allí, que pues sí, son constantes en la lectura, pero uno los ve y no hay crecimiento, un crecimiento alguno en ellos. Ahora, leer la Biblia, leerlo desde el punto de vista, leerlo como cualquier libro, no te va a ayudar a crecer en gracia. ¿Cómo entonces debemos nosotros leer la Biblia? Pues, tomando en cuenta de que no es un libro ordinario, que no es un libro cualquiera, porque usted hacía referencia ahorita y nos decía que en el texto que nos leía, que debemos crecer y multiplicar esa gracia en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, conocemos a Dios y conocemos al Señor Jesucristo mediante la lectura de la palabra y en la oración. Pero si nosotros leemos la Biblia y no estamos en esa conexión especial con Dios, no va a servir de nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, querido pastor, pues tener esa mezcla equilibrada entre lo que es la conexión especial con Dios y tener también la meditación de la palabra? Ok, usted ha tocado algo muy interesante. De hecho, porque cuando la Biblia se refiere a ese verbo que conocemos en griego, ¿no? Del ginosko, de conocer, resulta que se asocia
a la experiencia que tiene un hombre y una mujer en su intimidad, en el matrimonio, ¿no? Esa cercanía de conocerse. La Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva, y como resultado del conocimiento, de ese conocimiento, pues vino Caín, vino Abel, vinieron sus hijos, ¿no? Así que cuando la palabra nos invita a conocer a Dios, lógicamente no lo debemos entender en un lenguaje espiritual, pero está queriendo decir que debe haber una cercanía y una comunión genuina con Dios. Así que lo que usted ha dicho es muy cierto. No basta solamente con leer. De hecho, me hizo acordar ahora que usted mencionaba que por ahí hay un texto que usamos mucho de San Juan 5:39, ¿no? Que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ese verbo que está allí, escudriñad, seguramente algún oyente, los oyentes, algunos han escuchado, lo hemos escuchado. Cuando uno mira el original, resulta que se puede traducir como escudriñad, como una orden, o sea, háganlo, o se puede traducir como escudriñáis. Y según el contexto, realmente Jesús no está dando la orden de que escudriñen las escrituras. De hecho, le estaba diciendo a gente que escudriñaba las escrituras. Es decir, que lo que le está diciendo, y la traducción más correcta sería, escudriñáis las escrituras. O sea, ustedes lo hacen, ustedes leen, ustedes estudian porque piensan que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el versículo 40, San Juan 5:40, el siguiente versículo, que es cortito, es el que le da como el énfasis que Jesús quiere hacer, y es, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. De nada servirá entonces, y usted lo ha preguntado muy acertadamente para hacer ese énfasis, de nada servirá, pues sí, conocer la Biblia, conocer la palabra, estudiarla, si nosotros no tenemos una cercanía, no nos encontramos de manera sincera y real con nuestro Salvador, con Cristo Jesús. Le entregamos completamente nuestro ser para que haya esa intimidad, esa cercanía, ese conocimiento cercano, que es el que produce entonces o mantiene el crecimiento de la gracia. Usted hablaba allí de la vida y es interesante porque eso nos lleva a otro contexto. Ok, ya hablamos de la gracia, ya conocemos qué es la gracia, ya sabemos que para crecer en la gracia debemos también crecer en el conocimiento de nuestro Señor y el conocimiento del Salvador Jesucristo. Ahora, ya también conocemos que la gracia y la paz, según nos dice el segundo libro de Pedro 1 y 2, dice que la gracia y la paz se os multipliquen mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, vuelve otra vez a decir casi que lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo puede entonces multiplicarse en los creyentes la gracia y la paz? O sea, según mi criterio, lo que yo estoy viendo en esto es que no es solamente leer la Biblia, no es solamente tener un conocimiento, sino también esparcir ese conocimiento, pastor. Porque de nada me sirve pues tener el conocimiento y pues saber, ¿no? Pero ¿a qué estoy haciendo con ese conocimiento? ¿A quién le estoy llevando ese conocimiento? Yo creo que cuando aquí el apóstol hace referencia a que la gracia y la paz se os multipliquen mediante el conocimiento de Dios nuestro Señor Jesucristo, también nos está hablando y nos está instando a que seamos una referencia a las buenas nuevas, a que podamos multiplicar a los creyentes con nuestro ejemplo. No sé si estoy equivocado, pastor, pero así lo percibo yo. Sí, está bien, está bien. De hecho, Jesús, cuando le dejó a los discípulos la gran misión, la gran comisión, lo que nos dejó a todos nosotros, nosotros sabemos que Él no lo hizo porque realmente nos necesitara, ¿no? Porque Él no pudiera usar otro método para esparcir, para darse a conocer, ¿no? Así es. Sino lo hizo porque necesitaba que en nuestra propia experiencia pudiésemos crecer en esa gracia, justamente al poder compartirla con otros y empezar a experimentar de alguna manera también el gozo de compartirla. Así como el cielo y el Señor Jesús está tan interesado en alcanzarnos a nosotros también poder sentir ese amor por otras personas. Y yo creo que esa es la razón por la que pues, el Señor nos llama a compartir estos temas y a compartirlos con nuestros oyentes, llevar un mensaje de esperanza, una semilla de esa gracia para que siga multiplicándose. Y seguramente usted que está escuchando ahí, amable dama, amable caballero, pues usted puede ser un multiplicador, ¿cierto?, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo una vez esté en su corazón
usted puede ser un multiplicador de esa gracia. Todos estamos llamados a eso. Así es, pastor. Y bueno, ya que pues la gracia ya nos abre un panorama, ya hemos conversado en estos primeros minutos del programa y ya tenemos un panorama abierto. Entonces, la gracia que nos da el Señor, que simple pero profundamente es un regalo que no merecemos, pero que es un regalo al fin, porque si fuera por nuestro propio mérito, pues no mereciéramos la gracia de Dios. Es un regalo, es un don inmerecido que Dios nos da a nosotros como seres humanos. Ahora, en el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, cuando, ya conozco qué es la gracia, ya sé qué es la gracia, ya sé que tengo que impartir esa gracia que Dios me ha dado a mí, darla a conocer a otras personas según lo que me está diciendo el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿no? Cuando me dice que debo multiplicar el conocimiento de la paz, de la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando alguien me pregunte a mí, bueno, mira, la gracia, ¿qué es eso? Yo le explico qué es eso. Pero más allá de la gracia, hay algo que está implícito en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo Jesús. Hay algo implícito que viene con la gracia. Hay algo implícito que viene con la gracia y en el libro de Juan, capítulo 17, verso 3, yo creo que usted lo tiene ahí, querido pastor, nos da la respuesta a eso. Hablemos un poquito de esto, pastor. ¿Qué cosa se halla implícita en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo Jesús? Bueno, San Juan 17:3 lo expresa muy bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que lo que está implícito en esa gracia, la razón por la que el cielo nos ofrece esa gracia y quiere que nosotros la desarrollemos y crezca en nuestra experiencia, es porque desea salvarnos, porque desea rescatarnos, justamente como decíamos hace un rato, al comienzo, de este mundo, de esta vida llena de desesperanza, porque eso es lo que nos rodea en todo el sentido de la palabra, en este mundo, en este planeta oscuro, pecaminoso, pero la gracia de Jesús ha venido para rescatarnos y ofrecernos vida eterna. Qué precioso, ¿no? Qué promesa maravillosa y especial para todos los que así lo queramos y busquemos acercarnos a Dios, a sus brazos. Y fíjese que el texto lo dice muy bien, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y mire la relación que tiene con el segundo libro de Pedro, lo que acabamos de leer, ¿no? Que nos dice que la gracia y la paz se os multiplique mediante el conocimiento de Dios. Y aquí nos está diciendo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, yo estoy llamado a llevar esta buena nueva para que todos puedan proceder, como decía el apóstol, al arrepentimiento, ¿no? Al arrepentimiento, y que podamos buscar a Dios de corazón. Entonces, ¿qué hay implícito en todo esto? Bueno, nada más y nada menos que la vida eterna, pastor. Total. Nada más y nada menos que la vida eterna. Entonces, conocer a Dios ahora sí tiene un verdadero sentido eterno. Conocer a Dios nos va a hacer conocerlo para la eternidad. Porque, nosotros nacemos, crecemos, tenemos familia y llega un momento en que nos morimos, ¿no? Ya dejamos de existir. Pero cuando conocemos a Dios, la esperanza, decía yo en estos días, hablaba con alguien acerca de la esperanza, y la muerte para nosotros no es el final, es simplemente una pausa, dormimos, pero el Señor nos va a despertar, ¿no? Entonces, esto que hay implícito es algo muy importante, mis queridos oyentes y pepeles que están allí conectados. Es importante que aprendamos a conocer a Dios. Es importante que aprendamos a conocer al Señor Jesucristo mediante esa gracia, porque es esa gracia la que nos va a dar la vida eterna. Cuando conocemos, es tan importante la gracia del Señor que nos dice que esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Me hizo acordar de esas palabras de Pablo
De paso, gracias, hermano Maurice. Yo creo que este programa no sería igual sin su intervención, porque siempre nos lleva a preguntarnos y a enriquecer, ¿no?, la conversación y el tema. Pablo declaró, ¿no? Por gracia sois salvos. Y me hizo pensar, ahora que usted hacía esa reflexión, que realmente ahí es donde tiene sentido realmente nuestra vida, ¿no? Y todo lo que queramos buscar de Dios tiene sentido. De hecho, nosotros, humanamente hablando, si me permiten usar aquí una pequeña ilustración que humanamente, uno no hace nada sin esperar de alguna manera un objetivo, ¿no? El que cría sus pollitos, el que siembra un cultivo, el que monta una empresa, el que se madruga todos los días a trabajar. Siempre estamos desarrollando alguna cosa, ¿cierto? Y le colocamos empeño, esmero, tiempo, recursos y esperamos pues algo, ¿no?, de bendición. Y hay personas que a veces no le encuentran como mucho sentido a la vida cristiana y tal vez es por eso, ¿no? No percibimos que detrás de eso el Señor quiere realmente salvarnos y no alcanzamos a entender cuán grande es el regalo de la salvación que Él nos ofrece por la gracia, ¿no? Así es, así es. Hay algo también, pastor, que pues nos llama la atención, ¿no? Ok, listo. Ya estoy hablando, ya hablamos de lo que nosotros como interlocutores del Señor podemos hacer mediante la gracia, ¿no? Que debo compartir, que debo conocer más a Dios. Pero ¿qué hay del que está del otro lado? El que está recibiendo ese mensaje, del que está allí. Ok, yo soy el interlocutor. Y yo extiendo, según lo que dice el segundo libro de Pedro 1 y 2, que bueno, yo debo extender entre los creyentes esa gracia, esa paz que el Señor debe dar. Pero ahora coloquémonos del lado del que está recibiendo o del que va a recibir esa paz, el que va a recibir esa gracia. Pudiera esa persona estar ahorita conectado y preguntarse, bueno, ¿cómo puedo yo ser participante de la naturaleza de Dios? Sabemos que la naturaleza de Dios es divina. ¿Cómo puedo yo participar de esa gracia? Ok, tú me estás hablando de eso, pero yo estoy aquí, como dicen en Venezuela, gringo, no sé qué hacer. Bueno, ¿cómo entonces mediante esto que hemos hablado, qué podemos hacer para ser participantes de esa naturaleza divina de Dios? Bueno, una de las primeras cosas que siempre se nos invita a hacer es a tomar decisión, ¿no? A ejercer ese libre albedrío que Dios colocó en todos nosotros y entonces decir, listo, yo voy a dar un paso al frente, voy a apropiarme de esa gracia, de esas promesas que el Señor me está expresando y entonces tengo que elegir de alguna manera entre las cosas del mundo o las cosas de Dios, tengo que elegir y tengo que tomar esa decisión valiente, sabia, de decir, listo, voy a aceptar a Jesús, voy a aceptar su gracia, voy a acogerme a su plan de salvación, a su propósito y entonces me voy alejando y apartando, ¿cierto?, del mundo, de la corrupción, de la pecaminosidad, de todo lo que hay en el mundo y que seguramente está en mi corazón, pero que quiero con la ayuda del Señor que Él vaya llenando mi corazón y vaya sacando entonces todo eso que es pecaminoso y que interfiere en el plan que Dios tiene para mi vida. Es una decisión en la que cada uno participamos usando sabiamente el libre albedrío. Así es, y hay que recordar que solo no podemos, o sea, esta es una decisión que usted debe tomar, ¿no? Pero debe ir de la mano de Dios. Usted, si quiere dejar atrás esa vida pecaminosa, si quiere vivir ahora en las promesas de Dios, pues usted entonces tiene que aprender a vivir en esas grandísimas promesas que Dios tiene para usted, pero sabiendo que tiene que huir de la corrupción que este mundo le propone, que tiene que huir de la concupiscencia, y vea que esta palabra concupiscencia embarca un sinnúmero de pecados que van desde la inmoralidad sexual hasta el pecado más pequeñito, ¿no? Entonces, pequeñito para nosotros, porque para Dios todos los pecados pues, son iguales, ¿no? Ahora, hay una gracia que se suma, es una gracia por adición, ¿sí?
Pues vamos a entrar a hablar un poquito de eso, ¿no? Sí. Justamente yo no lo entiendo. El crecimiento de la gracia debe ir sumando, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, el tema de adicionar en la gracia, pues yo pudiera dar digamos que mi criterio, ¿no? O mi opinión. Pero como diría el hermano Gabriel, oiga, que tiene tiempo que no nos acompaña, hermano Gabriel, sí. Hay que alarle las orejas, No, el hombre está ocupado. Pero ya pronto lo vamos a tener, pronto. Pero como diría el hermano Gabriel, pues, somos un punto en el universo. Y aquí pues, tenemos al teólogo, ¿no? Pero hablemos un poquito de eso, pastor. La gracia por adición. ¿Qué gracia debemos añadir en la edificación de nuestro carácter, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Porque yo pienso que toda la base de cualquier pecado está en el orgullo, está en mi carácter, cómo edifico yo mi carácter. Entonces, ¿qué gracia debo yo añadirle a la edificación de mi carácter, de nuestro carácter, pastor? Sí, lo que pasa es que eso es un tema a veces que no es fácil de entenderlo. ¿Qué aporta el Señor y qué aporto yo? Y normalmente a veces tendemos a irnos más bien del lado de las obras y de lo que yo puedo hacer y pensamos que es por nuestro esfuerzo, ¿no? Pero cuando hablamos de gracia hablamos justamente pues, de algo que Dios nos regala, nos otorga, no por nuestra fuerza, no por nuestros méritos. No es fácil entenderlo porque en el concepto humano siempre está la idea de que, bueno, gratis no hay nada y entonces yo tengo que hacer y tengo que... Pero resulta que cuando miramos realmente un poco más de cerca lo que nosotros hacemos es entregarle nuestro corazón, nuestra vida, así como está. Yo no sé si este mensaje esté llegando a alguna persona que se siente completamente alejada, apartada, y seguramente a alguno de nuestros amigos allí internos que está siendo públicamente, ¿cierto?, señalado por la sociedad, por la familia, que en su propia conciencia tiene, y yo a veces trato de imaginar, ¿no?, la vida tan tremenda que posiblemente llevan algunos de ustedes, pero estamos aquí justamente para, en el nombre del Señor, poderles decir que no es por obras, no es por lo que hacemos. La gracia de Jesús vino justamente para ofrecernos ese crecimiento en Él y todo lo recibimos de Él. El apóstol Pablo en segunda de Pedro, el capítulo 1, que ya hemos mirado una partecita, dice el versículo 5 al 7, dice: vosotros también poned toda diligencia en esto mismo. Escuchen bien aquí la pregunta que hacía usted, hermano Mauri. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Yo creo que no podemos detenernos mucho en cada asunto. El dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Es decir, añadir, ¿no? Entonces, nosotros simplemente damos un pequeño pasito inicialmente y es entregarle en el corazón, tomar la decisión, ¿cierto? Hazlo, preciada amiga, preciado amigo. Toma esa decisión, ahora mismo puedes hacerlo. Dices, yo quiero entregarte mi corazón, le dice unas cortas palabras al Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, y lo hace con sinceridad, y el Señor se dispone a irle sumando la gracia, esas otras cositas, ¿no? La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, una escalerita, ¿no?, que va a reforzar. Yo digo, es como si hubiera algo en el centro y lo vamos recubriendo cada vez más hasta que se va volviendo más fuerte y fuerte, ¿no? Así es. Y vea que todo esto comienza con la fe. Todo esto comienza con la fe. Y la fe, pues, es ese primer peldaño para empezar esa escalerita que usted mencionaba. Bueno, ese es el primer peldaño para poder alcanzar a vuestra fe, añadirle virtud, a la virtud conocimiento. Comienza con la fe. O sea, si no hay fe, no hay nada. Por eso yo decía en estos días que hablaba en una reunión y yo mencionaba, porque hacían referencia a la fe y el por qué a veces nosotros no recibimos milagros. Y es que no recibimos milagros no porque Dios no quiera hacer milagros o porque Dios no haga milagros en estas fechas, sino que no recibimos milagros porque nuestra fe no nos alcanza para recibir ese milagro. No nos alcanza. Sí. Ya en otros programas nosotros hemos hablado de esto,
Y se me viene a la mente aquella mujer que le arrancó el milagro al Señor Jesús, la mujer del flujo de sangre. Se lo arrancó, no se lo pidió, se lo arrancó. Y el Señor se detuvo y dijo, oiga, ¿qué pasó aquí? Que alguien me sacó un milagro, por decirlo en nuestras propias palabras, ¿no? Entonces es necesario tener esa fe para que podamos tener virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Y vea que cada una de esas cosas no es fácil dominarlas. Por eso todo comienza con la fe, porque si usted domina la fe, usted va a tener dominio propio, va a tener paciencia, va a tener piedad, va a tener afecto fraternal, va a tener amor. Entonces, esa fe es el primer peldaño de esa escalera cristiana y es el primer paso hacia Dios. Es el primer paso hacia Dios. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios, como dice Hebreos 11:6, crea que se tiene que acercar a Dios creyendo. Usted no. Yo he escuchado pastores, gente que dice, no, es que yo quiero un milagro de Dios, pero nunca habla con Dios, pero no conoce a Dios. ¿Cómo espera recibir un milagro de Dios si usted no conoce a Dios? Por esa razón es que al principio del programa hablábamos del conocimiento a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce a Cristo, entonces usted está en capacidad, usted tiene el terreno abonado para recibir todas las bendiciones que el Señor le da. Y aún así, sin usted conocer a Dios, dígame si Dios no lo ha bendecido a usted. Esto es tremendo para reflexionar, mi querido pastor. Sí, señor, así es. Y me llama la atención mucho el hecho de que, como decíamos al comienzo, la gracia no tiene límite. O sea, de alguna manera, cuando el apóstol Pedro aquí expresa, en 2 de Pedro, capítulo 1, que estuvimos mirando el versículo 4, por ejemplo, expresa que llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo a veces pienso en eso y digo, wow, eso es algo, eso es de otra dimensión. Otro nivel, ¿cierto? Porque es que cuando comparamos la naturaleza divina con la nuestra, pues la naturaleza nuestra es frágil, pecaminosa, se envejece, se pudre, se muere, se acaba, o sea, pero si miramos la naturaleza de Dios, es espiritual, es incorruptible, es eterna, o sea, tiene unas propiedades, ¿no? Completamente diferentes y absolutamente sublimes. Entonces, que nosotros lleguemos a participar de eso me parece algo excelente. Yo hace un tiempo leí en internet, yo no sé, hace ratico que no he vuelto a mirar, un proyecto, ¿no? Un proyecto que unos científicos rusos estaban uniéndose y pidiendo recursos, ¿no? Para que a través de la ciencia les permitieran avanzar en un proyecto que han denominado New Human, o sea, una humanidad nueva. Y según yo leí ahí un artículo, esperaban como que lo único que llegue a tener de humano de verdad sería el cerebro. Pero todo lo demás como un robot, ¿no? Ustedes saben que ya existen unas prótesis, por ejemplo, que las pueden adaptar al sistema nervioso y prácticamente funcionan con el cerebro, pero no son de hueso ni sangre. Bueno, y yo mientras pensaba eso, yo decía y comparo esas palabras de Dios acá en de Pedro, y digo, bueno, la nueva humanidad estás aquí, el proyecto real de la nueva humanidad estás acá, porque la ciencia hoy, claro, que un ser humano que no tenga problemas de corazón, que no tenga problemas cuando haya que cambiarle una rodilla, pues facilito destornillar ahí algo y volvérselo a colocar, ¿no? Imagínate. Pero de verdad que el primer proyecto y el genuino de nueva humanidad lo establece la gracia de Jesús, haciéndonos partícipes de esa naturaleza. Así que no hay límite. De alguna manera eso es lo que quiero decir. No hay límite para el que quiere realmente disponerse a crecer en la gracia de Dios. Y tal vez alguien escuche y diga, no, o alguna persona, o se lo decimos a otros, ¿no? Que es lo peor. Es correcto, no, usted no puede, usted no es capaz. Usted ser cristiano, usted salir de eso, usted abandonar tal cosa, usted tanto que le gusta aquí, usted... No, mis queridos hermanos, para eso está la gracia del Señor. Bueno, me pasaba con mi papá, pastor, me pasaba con mi papá. Mi papá fue un hombre que fumaba, bebía muchísimo y muy arraigado en lo que creía.
Y yo llegué a pensar, yo dije, no, papá, no va a cambiar. Y Dios lo cambió. Dios lo Amén, cambió. gloria a Dios. Hoy descansa en el polvo de la tierra, pero descansa en la promesa de la resurrección. Es decir, cuando sí realmente creemos que Dios puede cambiar, pues Dios nos cambia. Amén, gloria Pastor, al Señor. el tiempo se nos acaba. Esto es un enemigo tremendo en este programa. El tiempo, de verdad que no nos perdona, ¿no? Bueno, todas estas virtudes, pastor, ya nos quedan 2 minuticos. Todas estas virtudes, cultivar estas virtudes, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros cultivar estas virtudes de las que hemos venido hablando? ¿Cómo poder añadirle a nuestra fe, poder añadirle la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor? ¿Cómo añadir eso, pastor, a nuestra... ¿Cómo cultivar esas virtudes en nuestra vida diaria? Pastor, rapidito porque ya nos tenemos que ir. Bueno, el texto dice, por esto mismo poned toda diligencia. Yo creo que esa es una palabrita que no debemos dejar de lado, ¿cierto? Uh-huh. Diligencia tiene que ver con toda mi disposición. Exactamente. Toda mi verdadera disposición. Yo así digo, si usted tiene un supermercado, ¿cierto? Pero abre por ahí un día a la semana, se levanta tarde. Si la gente llega y pregunta, ¿tiene arrocito? No, el arroz se me acabó esta semana, no tengo. Y de una manera negligente, pues eso no va a prosperar, ¿no? Entonces la vida cristiana necesita también tener ese empeño. Pero esa es nuestra parte, la parte nuestra, humana. Pero el éxito está en añadir entonces ese esfuerzo humano y confiar y tener fe en el poder y divino, que ahí es donde está en juego la gracia del Señor Jesús. Así es. Y eso nos va a permitir entonces crecer, llevar fruto, cumplir el propósito por el cual el Señor ha dejado la gracia para que sea una bendición en nuestra vida. Así es, pastor. Wow, este programa sin duda alguna muy bueno. Yo conocí, pero regáleme un minutico más, ¿sí? Adelante. Yo conocí a un señor por allá en La Paz, que de joven quería ser creyente. Y estaba recordando ahorita. Y la familia, una hermana sobre todo, se burlaba de él en la cara y le decía, usted ser creyente, ser adventista, ni lo sueñe. Eso es imposible. Eso tiene que tener los pantalones bien puestos para usted ser capaz de ser lo que allá le exigen, ¿no? Lo veían como que, bueno, la iglesia le exigía. Y él dice que se llenó como de desesperanza porque él deseaba cambiar su vida. De repente un día se fue por allá, preguntó dónde se congregaba la iglesia, en una loma, en el campo. Yo lo conocí ya abuelo, hace unos 2 años atrás. Él, cuando eso era muchacho, dice, y me fui por allá y me encontré con unos hermanos, me recibieron muy bien. Dice, y me quedé ahí y por la gracia de Dios logré abandonar todos mis hábitos, mis malos hábitos, mis vicios, mis cosas. Y soy una persona feliz. Pero él llegó en un momento a sentirse muy desesperanzado, justamente porque su propia hermana se reía en la cara de que él no era capaz. Tremendo, ¿no? Así que la gracia de Jesús está realmente disponible para que, como dice Pablo en otra parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, pastor. Y bueno, si usted acepta estas virtudes, cultivar estas virtudes, pues usted va a tener entonces el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted no acepta o si usted no quiere, porque el Señor pues no obliga a nadie, pero si usted no quiere, entonces la Biblia dice allí en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice que entonces usted sería una persona de vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que esto es delicado y con esto queremos cerrar el programa de hoy. Yo digo a veces a mis muchachos, ¿no? Yo tengo una hija de 19 años y un chico de 15. Y a veces en las conversaciones, cuando hablamos de estos temas de la vida cristiana, les digo, imagínense que yo los llevara un día, ¿no? Solo imaginación, ¿no? Uh-huh. Solo un ejemplo, yo los llevara un día a una sala donde haya todo tipo de celulares de gama alta, de todo tipo, yo les dijera, entren aquí, esto es gratis para ustedes, escojan el que quieran. ¿Qué escogerían? Les digo yo, ¿no?
ay no papá, yo escogería el iPhone, yo no sé qué, bueno, ellos saben más de tecnología que uno. Y entonces yo les digo, bueno, ¿por qué en la vida nuestra común, ¿no? Teniendo la oportunidad de elegir a Jesús, de elegir la gracia, de elegir la salvación, de elegir ese camino tan hermoso, porque a veces nosotros nos cuesta y tenemos la capacidad de elegir. Jesús nos abre los brazos, nos dice, ven, elígeme a mí, elige la vida eterna, yo estoy aquí para ofrecértela, y nosotros no sé qué nos pasa, ¿no? Si así alguien entrara a un salón así y eligiera por allá una flechita, un celular lo más bajito, diría, no, pero ¿qué le pasa? Si tuvo la oportunidad de poder escoger algo mejor. Y bueno, aquí estamos en este mundo, animamos a cada oyente, apreciado oyente, escojamos al Señor Jesús, escojamos su gracia. Es un don y un regalo precioso que no podemos pasar por alto, esa oportunidad de escogerlo, y está en cada uno de nosotros hacer esa elección. Así es. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros, nuestros oyentes, muchas gracias a los PPLs, gracias por estar con nosotros, por conectarse, por escuchar. Ya saben, la gracia es un regalo de Dios. Usted simplemente vaya por Él. Que usted lo merezca o no lo merezca, al Señor no le importa eso. Amén. Al Señor Amén. Lo que le importa es que usted vaya y adquiera esa gracia, ese regalo que Dios le ha dado a usted allí. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted hizo, no importa los errores que cometió. Para el mundo podrán ser errores, pero si usted se arrepintió de corazón ante Dios, sinceramente, piadosamente ante el Señor, tenga por seguro que el Señor ya le ha dado su gracia y el Señor lo ha perdonado. Gloria a Dios. Amén. Yo voy a orar y quiero que entonces al final allí el pastor nos despida entonces con la oración sacerdotal. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor por esta oportunidad que nos has regalado de poder estar ante los micrófonos. Bendito sea Señor, porque tú eres el que cuadra todas las cosas, el que ordena, el que tiene el plan perfecto, Señor. Que este mensaje haya sido de bendición para nuestros PPLs, para nuestros oyentes, y que de manera especial, Señor, puedas derramarte en la vida de cada uno de ellos. Así sea. Guárdanos y guíanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, muy bien, pastor, tenga la bondad y nos da la bendición sacerdotal. Bueno, amables oyentes, como dice la Santa Escritura, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, mis queridos oyentes, nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros, Pastor Joel. Un gusto siempre hacer programa con usted, muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que usted está muy ocupado, pero usted se saca el tiempo y se viene para acá corriendo, y aquí hacemos el programa de bendición para cada una de las personas. Así que muchas gracias, Dios le bendiga, y gracias a todos nuestros oyentes por estar siempre con nosotros. Hasta la próxima. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.